¡Ay, qué calor que tengo! ¡Qué guapa soy y qué tipo tengo! Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, Hola, hola, bienvenidos a Vaya 3 Podcast, un video podcast de emprendimiento, negocios y la vida. Sí, señor. Tres voces se juntan en un rincón con copas alzadas y fuego en la acción, hablando de sueños y de decisión. Es Vaya 3 Podcast, pura conexión. Pues nada, estamos aquí una semanita más para hablaros de un tema bastante interesante que a mí me ha gustado. A ver, ¿de qué vamos a hablar, chicas? Solo voy a lanzar una pregunta. ¿Cuál es el deporte nacional? ¿Qué diría todo el mundo? Oh my god. En España, ¿no? Dicen Sí, que claro. En España sería criticar. la Pero, envidia. ¿y por qué criticamos? Por la envidia, ¿no? ¿Por qué nos pasa? Sí. Ay, pues hoy vamos a desmenuzar esa palabrita y yo la enfrentaría contra otra, ¿no? Envidia versus... Admiración. Efectivamente. ¿Y os habéis dado cuenta de una cosa? La envidia, que es un pecado capital, bueno, ya sabemos que tenemos la cultura judeocristiana y tal, ¿eh? Pero la No envidia, entremos en religión, la amiga. envidia, que es un pecado capital, es el único que realmente te hace mal a ti. Ay, sí. La lujuria, bueno, pues será más o menos bueno, pero al final la alegría para el cuerpo. La gula. gula, qué Qué rico. ¿Vale? La pereza. soberbia, la pereza, todos son como malos pero buenos para ti. Tienes razón. ¿Y la envidia? Yo creo que la envidia ha existido siempre. Bueno, yo siempre digo que no tengo gente envidiosa, sino fans confundidos, porque es real, dentro de lo cómico, al final la envidia es una admiración mal encauzada, ¿no? Porque en lugar de cuando ves algo en alguien que tú quisieras, en lugar de cogerlo como una inspiración, lo estás cogiendo como una frustración, ¿no? Realmente tú te estás diciendo a ti mismo, es un quiero y no puedo, y no es real, ¿no? Es un poco esa parte de gestionar esas emociones negativas que nos nacen cuando vemos algo en alguien que queremos y deseamos realmente. Caramba, yo es que si me pongo a pensar así, como analizarlo bien, siento que siempre tengo admiración por las personas que han llegado al camino que a mí me gustaría llegar o han llegado a otro camino que me parece fascinante y pienso, wow, qué bien, ¿no? ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Cómo podría hacerlo yo? O más que envidia, o sea, quizás es la envidia sana esta que le llamamos. Eso te iba a decir, Sí. ¿alguna vez has dicho, tengo envidia sana? Sí, todo lo hemos Fíjate dicho. que no yo me creo. gusta a mí eso porque la envidia no puede ser sana No, por es definición. fea. Quiero decir, no puede ser Es exacto. fea. Exacto. Sí, pero como que Entonces siempre... es admiración. Yo creo que Eso es no admiración. envidia, Sí. es admiración, Sí. inspiración, Sí, referencia. exacto. Yo me inspiro en otras personas mucho y también sigo a otras personas que de alguna manera han recorrido ya el camino que a lo mejor a mí me hubiera gustado o me gustaría recorrer y llegar ahí, ¿no? Y yo lo veo fascinante. O sea, cada vez que esa persona da un pasito más, yo pienso, si ella pudo, yo puedo también. ¿Y creéis Vale. que alguien nace envidioso? Nace Uf, envidioso. no lo sé. Porque hablando, cuando estuvimos un poco preparando el tema, me decía, es que yo no he tenido nunca envidia. No. Yo realmente tampoco he tenido nunca envidia. De nuevo creo que es cultural y educacional, ahí lo estábamos diciendo, esos pecados capitales que vienen por la cultura judeocristiana, por lo tanto yo no creo que se pueda Pero hacer y- con envidia. Eso es ¿No? cultura. Y... Eso lo oyes en tu casa, lo ves en tu casa. Quizás es un reflejo de a lo mejor de lo que tú ves, a lo mejor de tus padres, de tus hermanos, de gente que más comentan mayor que del tú. vecino, de Sí. mira ese, pues a saber de dónde ha sacado el dinero, no Ese será una coche- tapadera. Ese coche nuevo que se ha comprado a saber de dónde ha Todo salido. ese tipo de Sí, ¿no? cosas, Esas eso cosas lo tan vas feas. oyendo desde pequeño y tal, y creo que No me gusta. posiblemente. Yo- Y a la inversa también, perdóname, cuando tú ves que en tu casa, en tus padres, que se alegran del resto, que tal, pues también. Sí. Que sí. aprendes a, ¿no? Creces escuchando halagos hacia lo que otras personas consiguen. Claro. Yo creo que está directamente conectado con la autoestima. Sí, Ah. Creo que hay ahí un factor de estoy totalmente de acuerdo. no tener una buena validación propia, y entonces cuando ves algo en alguien que consigue y como tú no tienes ese valor en ti, piensas que no lo vas a poder tener nunca, ¿no? Lo que tiene esa persona, que ni siquiera, o sea, es que ni siquiera lo vas a intentar. No lo porque había piensas- pensado nunca. Es que ¿no? me ha venido No, mientras estabas hablando y he dicho... pero me hace todo el sentido y me parece que sí. Y entonces ahí, digamos que la emoción de la envidia sería como la frustración inconsciente
de yo nunca voy a poder tener eso, pero es un autopercibimiento que no... Claro, te lo estás diciendo tú mismo desde el Total. principio. Si tú no lo intentas, no sabes si vas a poder conseguirlo. Y además cuando tenemos como esa sensación, lo que hacemos es desmerecer al otro, ¿no? Con Claro. esto de qué suerte que Claro, tiene. yo tengo una mujer que en un momento muy bajo de mi vida, ¿no? De esas noches oscuras del alma que todos hemos tenido, hablaba con el tema de la envidia y siempre me decía, la envidia las cosas de los fracasados, Juan, olvídate. Y es verdad que no digo el fracasado porque ya haya fracasado, sino que la gente que fracasa porque ni siquiera lo quiere intentar. Entonces, lo más fácil para que su espíritu, digamos, no tenga ese dolor, Claro. es decir que si tú has conseguido algo es por un golpe de suerte. Por eso decía que la excusa era la suerte era la excusa de los fracasados. Al principio no le di ese sentido, pero luego pensé, es real. Porque al final el que ni siquiera lo quiere intentar, tiene que de alguna manera quitarte el valor a ti para no sentirse tan hundido, ¿no? Y porque quiere evitarse el dolor de quizás lo he intentado y no lo he conseguido. En vez de responsabilizarse de sus propios actos, responsabiliza al otro de... Sí. Porque tiene padrinos, porque mira qué suerte, porque cómo lo habrá conseguido. Claro. Ya quisiera ver Porque yo. esta es hija de papi y mami, porque tiene muchos La vida se lo ha contactos, puesto la vida se lo ha puesto fácil. fácil. ¿Y creéis, chicas, que en esta era que vivimos digital, las redes sociales han podido influir mucho más, ¿no? En que muchísimo más. la gente sea o más envidiosa o más frustrada porque no consigue cosas? Primero vemos a más personas, llegamos a muchísimas más personas nos ven a nosotros y nosotros vemos a más personas, vemos sus vidas, o las vidas que se venden en las redes sociales, Que ese es otro tema que alerta, porque realmente lo que es en las redes sociales nadie vende sus trapos sucios, por norma general. Sí. Se vende lo fantástica. Yo la primera, Sí, cuando sí. me voy a tomar un vino y lo subo en feliz de la vida, pero a lo mejor he tenido una mañana que he estado de bajón por cualquier cosa. Ese momento no lo subo, porque como que no. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que te están viendo están creando se crean una idea de tu vida y a partir de ahí juzgan. O admiran, o critican, o envidian, o lo que es, como le queráis llamar. Pero yo creo que realmente es falso, o sea, si no te conocen de verdad, no pueden opinar sobre cómo tú has conseguido las Claro. cosas. Y siempre me viene esta imagen, y es en los dos sentidos, pero siempre me viene esta imagen cuando dicen qué suerte ha tenido, ¿no? Esta imagen del iceberg, donde Totalmente. la persona está en la punta del iceberg, que es lo único que se dice, qué suerte ha tenido. Pero todo lo que hay abajo son noches sin dormir, productos que se han sacado Sí. y se han fracasado, intentos de no sé qué, Tiempo que no le has dedicado a tu familia. tiempo que no le has dedicado a tu familia, Claro. a tus hobbies, a tu... No es Que un es lo paseo que por no las se nubes. ve, es lo que no se ve. Claro, la gente cuando se da cuenta es cuando tú realmente estás brillando tanto, entonces ahí empiezan a decir, uy, qué suerte ha tenido esta, mírala, y no sé qué. Dices, ya, pero ¿sabes todo lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí? Si no sabes cuál es mi camino, no intentes opinar sobre ello. Yo creo que lo que tendrías que hacer es decir, ay, me gustaría llegar ahí, quizás, ¿no? Ser Que honesto contigo mismo. A ver qué ha hecho, a ver qué ¿Qué ha pasos hecho? habrá seguido, A ver si yo qué puedo es la hacer esos mismos trayectoria. pasos. A ver cómo Ahí daría un tip, que es que aunque nosotras hemos dicho que realmente no somos envidiosas, es real, ¿no? De esencia no lo somos, pero bueno, cuando ves a alguien y en vez de generarte admiración te genera un poquito de frustración, yo le digo a la gente que a lo mejor haya tenido esa sensación, ¿no? Me genera no lo quiero llamar envidia, ¿vale? Pero me genera como algo negativo, como rechazo, ¿vale? Vamos a ponerle ese nombre que queda, porque nadie va a decir, yo soy envidioso, eso es real, ¿no? Entonces, cuando te venga como esa emoción, piensa qué parte de lo que estás viendo esa persona te hace sentirte amenazada. Efectivamente. Y quizás sea el área de mejora donde tú tengas... Esto cuando hay un nivel de conciencia, ¿vale? En plan, lo que tú llamas responsabilidad. Tomo la responsabilidad de por qué estoy sintiendo esto. Si por un atisbo, en un segundo, reconoces que es la parte de esa persona que te amenaza, ahí está el punto, háztelo ver. Es decir, piensa, Trabájalo. esto exactamente, ahí es donde tengo que empezar mi trabajo personal. Bueno, muy bueno eso, Sí, me parece sí. un súper buen apunte y yo siempre veo que cuando pasan estas cosas hay una inseguridad ahí detrás importantísima y que realmente siento que cuando una persona realmente está segura, tiene una vida plena, no tiene necesidad de envidiar nada ni de criticar Se pone en nada valor. y se pone en valor. Cuando Totalmente. alguien se pone en valor y es consciente del valor que tiene, no va a entrar esa parte. Sí. ¿Sabes por qué, Jessie? En este sentido, de esto he hablado mucho también en mis redes y en las formaciones que doy,
porque no entras a compararte. No. O sea, digamos, tu valor personal no depende de la validación externa, depende de lo que tú pienses sobre ti. Ojo, que todos estamos expuestos a la validación Totalmente, externa, claro. y eso es algo humano y no pasa nada, pero no estás poniendo, digamos, el 80% en la validación externa y el 20% en mi valor. Es al revés. O el 90% es mi valor personal y el 10% puede ser la validación externa. Entonces, cuando eso está así descompensado, en contra tuya, entras en la comparación. Cuando nos comparamos, estamos enfocando en lo que creemos que son nuestras carencias, que no son reales, es lo que creemos que son, porque ahí entraríamos en el mundo creencial limitantes. Y entonces lo que hacemos es manifestar las virtudes que creemos del otro. O sea, es como carencias nuestras. Sí, potenciamos las virtudes del otro y nos centramos en nuestras carencias. A mí me entonces falta esto. hace eso, claro. Y no sabes que esto puedes hacerlo así, realmente. Porque tú lo has dicho, al final cuando estamos viendo algo externo en alguien, en redes sociales o en un evento o en tal, tú piensas que estamos ahí en el momento del 100% de esa persona, no en el momento del 10% que también los tiene, igual que los tenemos todos. Claro. Entonces, cuando nos comparamos, perdemos siempre. Por norma ya entras perdiendo ahí. Ese partido ya lo tienes perdido desde el minuto cero. Sí. Así que es importante hacer crecer nuestra validación interna para no estar dependiendo de lo que otros piensen sobre ti. Totalmente. Y en el mundo de las redes sociales, Claro. eso Y ahora yo mismo creo está- que en el tema de las comparaciones siempre es bueno compararse con uno mismo, con tu versión anterior y cómo estás ahora, que siempre va a ser mejorada. Y a nivel del resto, pues que sirva de inspiración, que analices estratégicamente, y como ves, somos empresarios, tenemos negocios, ¿vale? Entonces, sé capaz de sacar esa parte también de ego, y analiza asépticamente. Mira, ve y no copies, pero inspírate, adáptalo a tu negocio. Totalmente Y pon de a acuerdo. funcionar esa estrategia. Claro. Y antes os decía que no, que la envidia, cuando nos sentimos así, esa sensación de rechazo sobre algo que estamos viendo, que analicemos, que es la parte que nos hace sentir amenazadas. Pero ahora me voy a la versus admiración. ¿Sabes que cuando tú admiras algo de alguien es porque esa cualidad tú también la tienes? Eso es maravilloso, me encanta. Lo que pasa es que no somos conscientes de ellas. Esto lo aprendí hace unos años y me dejó tan impactada porque admiro muchas cosas muy bonitas en otras personas. Y entonces cuando descubrí eso, pensé, entonces yo tengo esas cualidades, eso está en mí, es súper bonito. Esto entraría un poco, creo que con el tema de las neuronas espejo, ¿sabes? Que hacen que como que te reflejes. Sí. Y por eso en la admiración es como que tú tienes cuando la entiendes bien y dices, si yo estoy admirando esto de esta persona es porque yo tengo esa cualidad, es porque neuronalmente Porque te está ves reflejada, reconociendo, te ¿no? está Porque reconociendo. eso, a mí, ahora que lo estáis comentando, me pasa muchas veces, sí, que personas que admiro y también digo, ay, es que mira como yo, sí, inconscientemente, Entonces, no en esta parte sí, de sí, decir, sí, ah, yo es también del ego, tengo no esta es del cualidad, ego, sí, no, sí, sí. sino wow, que me siento Exacto. reflejada, ay, a mí también me pasa, mira, no, incluso muchas veces eso me hace darme cuenta de cosas que hago o que me pasan y que no les había dado ese valor o que no le había puesto en ese foco. Y digo, mira. Te ayuda a ponerlo en valor, ¿no? En plan, pues va a resultar, y esto estamos viendo la parte de la otra cara de la moneda, ¿no? En plan, mira a ver qué es lo que te hace sentirte amenazada y trabájalo, y en esta parte es, mira a ver qué te hace sentir que te reflejas con esa persona en lo que admiras y potencialo. Porque realmente está en ti, Muy buena por eso lo estrategia. admiras. Así que, si os sirve como tip, esto es un trabajo personal, que no siempre el cambio viene de la noche a la mañana, eso no es real, pero si eres consciente, una vez que ya somos conscientes de algo, es como cuando soy consciente de que digo muchas veces un gatillo y de repente digo, ay, lo he vuelto a decir, ¿no? Y entonces lo empiezas a trabajar, pues con la mente hay que hacer exactamente lo mismo. Sí, además yo creo que realmente hay que reconocer que tampoco es fácil hacerlo porque Tal cual. a lo mejor es, como tú decías antes, es algo educacional. A lo mejor tú has crecido en un ambiente donde lo que se viera esto, entonces es difícil, entiendo, que cuando ya tienes una cierta edad, pues cambiar algunas cosas que vienen contigo desde pequeño. Pero trabajarlo, Claro. al final, si eres consciente, poder trabajar Y eso. además que como estábamos diciendo, las redes también No ayudan. han potenciado mucho más todo esto.
y a veces pues también tú no estás a lo mejor en un momento de tus mejores más momentos, más vulnerable y demás, pues esto te puede pasar. Y teníamos un dato por aquí muy curioso respecto a la parte también de las redes, que dice de las que redes sociales. En la Universidad de Michigan se hizo un estudio, ¿no? Que el 67% de las personas que están más de 3 horas al día en redes sociales, al final terminan con un sentimiento de frustración, y eso puede ser comparación constante, y te bloquea. Y a nivel empresarial eso es desastroso. Sí, estas personas reportaron, pues hizo un estudio, reportaron más sentimientos de comparación siempre con esa parte negativa que estamos hablando, y menor autoestima que las que no estaban utilizando, las personas que no estaban utilizando las redes sociales. Y añade que en mujeres emprendedoras esto se traduce en menos acción y más bloqueo. O sea, qué interesante. Que al final te bloquea, claro. No somos conscientes de los efectos secundarios. Claro, que nos puede dar todo esto. Entonces, parece algo como muy natural, y como que al principio hemos empezado diciendo, ¿cuál es el deporte nacional en España? Y como un poco broma, pero realmente no somos conscientes de que algo que parece como tan así, tan poca cosa. Sí, exacto, puede traer tantas consecuencias en nosotros mismos y en nuestros negocios. Y al hilo de lo que estás diciendo, Jessie, de lo que decíamos del deporte nacional, es cuida tu entorno. Real. ¿Quieres estar con mujeres? Hablo de mujeres porque estamos hablando de emprendedoras, pero bueno, de personas, ¿vale? Mujeres y hombres que fomentan la crítica y la envidia, que digamos que es una energía que te va a llevar hacia abajo, porque al final todos sin querer entramos a... Bueno, no estoy criticando, estoy dando mi opinión, no estás haciendo una crítica, no pasa nada, que todos hemos criticado y se criticará, porque es algo, yo creo que es una condición humana, y al final vamos a opinar gratuitamente de todo, pero ¿en qué entorno, no, eliges estar? Claro. ¿El que me va a llevar hacia abajo o el que me va a impulsar? El que te va a decir, fíjate en esta persona, ¿cómo está haciendo esto? ¿Cómo podrías tú imitar lo que dice Davinian? No copiar, sino coger esta idea, llevártela a tu terreno, adaptarla a lo que es tu sector. ¿Cómo podrías? Y eso abre una parte de la mente ya diferente que cuando estás en la crítica, que es, no sé, yo soy muy visual y no soy ninguna experta en neurociencia, tengo mis conocimientos, pero siempre como soy muy visual pienso, tengo una parte del cerebro cuando estoy en la crítica que está bloqueada, cerrada, pone ahí closet, ¿no? Y de repente, cuando digo, vale, no me estoy centrando en el problema de lo que estamos hablando, sino que voy a ver si me centro en qué soluciones podría aportar o qué otras opciones podría tener, ese closet hace open y de repente empiezas a poner a trabajar otra parte de tu mente que te va a dar otras historias totalmente diferentes. Y por eso también es tan importante lo que estabas diciendo de con quién te rodeas y de la gente que te rodeas, porque es que al final este tipo de cosas efectivamente se contagian tanto para lo positivo como para lo negativo. Yo creo sinceramente que quizás lo vemos como algo que está de una forma muy natural en nuestras vidas y en nuestro alrededor, pero sí que si empiezas a analizar, y esto yo creo que podríamos hacerlo todos a partir de este momento, empieza a analizar cuando estás en esas reuniones de tus amigas, de tu gente y tal, analizar qué habláis, qué es realmente, qué es lo que estáis hablando durante esas 2 horas que estáis tomando una copa o cenando juntas, o ¿de qué estáis hablando? ¿Estáis construyendo algo, inspirándoos en algo, creando proyectos nuevos? ¿Estáis hablando de cosas positivas, de viajes próximos, o estáis hablando de la vecina? Claro. O de la amiga aquella por detrás, ¿qué estáis haciendo realmente? Darle una vuelta a eso, porque creo que ahí viene el tema que comenta Juani y que comentas tú también, Davinia, en dónde estoy, en qué punto estoy, de qué equipo soy. ¿Estoy realmente enfocándome en impulsarme o me estoy yendo hacia abajo? Y como estamos hablando de inspirarse y de verse reflejado y tal, ¿habéis visto alguna empresario exitoso, multimillonarios, hacer este tipo perder el tiempo en eso? Para nada, el tiempo es muy valioso, y entonces lo que están haciendo es creando y pensando cómo generar más ingresos, cómo crear nuevos proyectos, cómo facturar más. Entonces definitivamente no, la gente exitosa, la gente que tiene una vida plena, no pierde el tiempo en eso, porque eso es una pérdida. Y además que la gente que tiene esa mentalidad de abundancia, porque eso es real, está buscando todo el tiempo a ver quién, o sea, ese tiene más dinero que yo, con ese me quiero juntar. Exacto. Yo siempre digo, quiero tomar un café con él. Sí, con mi grupo, mi equipo y tal, siempre les digo, chicas, es que yo cuando salgo a lo mejor con un grupo y tal, quiero ser la más tonta de la mesa. Eso es. Y la que menos gana. Y la que menos sabe de la sala.
Sí. Totalmente, porque si eres aprender. tú la que más sabe y eres tú la que Sí. más... ¿Cómo vas a crecer en ese momento? Ahí no. Mira, en mi negocio, cuando formo a las consultoras de belleza y demás, y yo me lo encontré cuando yo fui consultora de belleza al principio, cuando la gente se enteraba me decía, pero eso no funciona. Y yo siempre les decía, bueno, tú déjame a mí que yo, sí, con que aprenda a maquillarme y tal, ya me doy por satisfecha, porque no quería entrar en debates, ¿no? Yo siempre decía, no voy a pararme a explicarte porque es que no, o sea, al final piensa que una persona que nunca intenta nada para crecer, siempre va a intentar que cuando tú llegas con ideas de éxito, crecimiento y tal, Tú tampoco tirártelas por buscas. tierra. Nunca las personas que no quieren o que no saben, no digo que no quieran, ¿vale? Que no saben o que tienen esos bloqueos, no pueden reconocer el éxito de la otra persona porque estarían reconociendo su fracaso. Esto es un poco a veces lioso más. Entonces, ¿a quién le gusta reconocer su fracaso? No es su A nadie. fracaso real, sino tu subconsciente te está diciendo, tú nunca vas a poder. Entonces, si reconozco a ti tu éxito, me estoy echando como piedras en mi tejado, para que entendamos que a veces no es algo personal contra nosotros, sino que viene de ellos mismos. Entonces yo siempre, cuando a mí alguien me viene, y todavía me vienen y me dicen, ay, eso tal, siempre le digo, Cari, es tu mapa, yo tengo uno propio. Entonces, ¿las dos queremos ir a Burgos? Sí, pero hay muchas maneras de llegar a Burgos, o no llegar. Y te añadiría que a veces en tu entorno incluso son tus propios familiares. Sí, claro. Que a veces no te ayudan Pero a porque, ver la vida. porque su mente está limitada y para ellos es peligro para ti. Es decir, el cambio no le gusta a nadie. Entonces, si yo he intentado muchas veces hacer algo y nunca me ha salido, pero porque no tengas las cualidades o te han faltado herramientas o te ha faltado crecimiento personal, que para mí es lo que falta en casi todo el mundo, o te ha faltado gente alrededor que te haya impulsado, va a pensar, oh, mis padres. Mis padres, cuando yo les conté que iba a cerrar la asesoría y que me iba a dedicar a Mary Kay, mi padre entró en pánico. Tiene 2 niños pequeños, pero está loca, tal. Porque él ha querido emprender muchas veces. Mi padre ha sido emprendedor, lo que pasa que, bueno, le duraba un tiempo, lo dejaba y al final trabajaba en lo que le salía, ¿no? Para mi padre eso es como vas a fracasar, entonces te quieren proteger, no siempre es que no quieran tener Claro, felicidad. claro. Sí, Pero sí o que a veces- cultural que estábamos hablando, no saben Claro. hacerlo de otra manera, Claro, sí. pero sí que a veces creo que hay que tomar decisiones importantes que a veces, aunque duelan, y hay que dejar a esas personas de lado en cuanto a tus proyectos y tus negocios y tus ilusiones y tus sueños. ¿Por qué? Porque aunque sean tu propia familia y aunque te duela, ellos están en otra fase. Inconscientemente, Tal cual. sin ganas de Sí. maldad, todo lo que tú quieras. Pero a veces hay que tomar esas decisiones un poco y alejarte de ese tipo de compañías. Por eso esta parte que estábamos comentando de ser consciente es tan importante. Y si no te viene, párate. O sea, párate y trabaja el ser consciente, porque esto también se trabaja, o sea, no Sí. viene por ciencia infusa, es decir, No. parar y analizar y decir, vale, esto qué tal, esto qué tal. Y entonces haces ese ejercicio de darte cuenta, de ver cómo te afecta a ti, de ver cómo le afecta al otro y de, como digo yo muchas veces, a lo mejor luego no lo soluciono, aunque siempre buscamos soluciones, pero lo asumo. Y esto también da otro Sí. punto de vista, como otra tranquilidad, Sí, Porque dejas de luchar. sabes la razón. Claro, es como, ya he aceptado que no es esa persona que está haciendo algo en mi contra para que yo me sienta mal, porque es que cuando las personas sienten envidia, lo que sienten es que lo que hace el otro le está atacando. sí. Y el otro está en su mundo. A ver, hay gente que le gusta presumir y posturear y tal para decir, pero eso también habla de inseguridades. O sea, yo siempre decía, cuando alguien viene, sobre todo las mujeres, ¿no? Digo porque me muevo en un mundo de mujeres, no porque nosotras lo seamos. Y vienen como muy soberbias y tal, al principio me generaba también, yo me sentía pequeña, ¿no? Era esa parte, cuando tú no estás muy segura de todo lo que es tu valor personal, pues es normal, te puedes haber sentido todo, yo creo que nos hemos sentido pequeñas en algún momento, pero cuando tú ya tienes un crecimiento personal, te pones en valor, entiendes cuáles son tus fortalezas, te haces flexible, porque entiendes que los otros también tienen sus problemas, ¿no? Y sus cosas. Y te viene alguien crecido, que los egos existen y van a existir, y hay gente que es soberbia, y eso todos los pecados capitales, y se nace así, que se puede trabajar, sí, pero hay gente que tal, ya no lo ves. Yo siempre digo, pobrecita, porque mirad, yo siempre digo, tener que estar toda la vida cumpliendo un papel, creando ese personaje, manteniéndolo, qué aburrido, o sea, Claro, qué que venga, cansancio. Es que tú fíjate con lo que estás diciendo, o sea, el que tiene envidia
es el que lo sufre. Por mucho que haya haters en redes, ¿tú te crees? Bueno, la persona que está recibiendo ese hate o esa envidia, bueno, en un momento dado lo puede leer y decir, ay, pero a los 5 minutos se le ha olvidado porque están otras cosas. Sí. Entonces, el que tiene envidia es el que la sufre. Pero el que recibe admiración es el que la recibe, el que lo disfruta. Gracias, que no me salía la palabra. Sí. Claro que sí, fíjate qué bonito. Y fíjate, ¿no? Ay, Dios mío, las palabras se nos van hoy. Esto vamos a cortarlo porque... Bueno, pero se entiende, ¿a que sí? Y al final también viene de parte del cultural, y con esto quería ir cerrando, también que sepamos recibir bien esa admiración. Cuando alguien nos tiene admiración a nosotros, nos pone en valor, que muchas veces también por cultura y por tal, es como, ay no, pero te haces de menos. Te haces tú misma de menos. Esto lo hacemos pero mira, humildes. Pero esto es porque la humildad es otra cosa. Aquí esto lo aprendí de no sé quién, o esto lo he y le quitas valor. No, agradezcamos esa admiración, pongámoslo en valor, recibámoslo y disfrutémoslo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí que deberíamos aprender a decir simplemente gracias. Sí. Y bueno, como para concluir, último tip es cuando lo que hemos dicho ya, pero para que nos quede claro, herramientas, es si algo te genera ese rechazo, lo que has visto en alguien, pregúntate qué parte de ti se siente amenazada y trabájala. Y cuando sientas admiración por alguien, recuérdate que ese valor tú también lo tienes y dices, este lo tengo y potencialo, y ahí va a haber un crecimiento constante. Las sombras las vamos a trabajar, las luces las vamos a potenciar y el resultado va a ser maravilloso. Y vamos a analizar nuestro entorno también. Muy bien. Sí, mucho. Así que mira, vamos a dejar en comentarios esa parte positiva, que nos digan con este ejercicio de las personas que admiran, que es ese punto que entonces ellas también tienen y que van a ese valor, ¿no? ¿Cuál es ese valor que están viendo en esas personas que admiran y que se sienten reflejadas? ¿Sí? Me encanta. Contadnos, lo que somos muy cotillas. Total. Y bueno, ya sabéis, suscribiros como siempre para podernos ver en la próxima. Yo ya digo adiós directamente, pero no, suscribirnos, la campanita, que es importante. Todo. Ya sabéis que así podemos llegar a más gente, podemos seguir haciendo estos vídeos y dándoos estos tips, y siempre también dejarnos vuestras recomendaciones para próximos episodios. Por supuesto. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.